Pueden tomar asiento. Y ahora voy a invitar al pastor Alex Polo a pasar adelante, mi hermano, y que enseñe la palabra con poder. Gracias, Pastor Julio, y buenos días con todos, amados hermanos. Gracias una vez más por esta oportunidad que se me da de estar aquí con ustedes y poder meditar y reflexionar en la palabra de Dios en esta mañana. Bien, bueno, la iglesia allá en Trujillo quedó con los líderes, ellos también han tenido su culto y confiamos que todo ha ido bien también allá en Perú. Bueno, en esta mañana, antes de continuar, quiero dar gracias a Dios por la familia que me ha dado y que es un gran soporte emocional y espiritual para poder hacer la obra de Dios. Me alegro ver al pastor Julio y su esposa hermana Liana aquí adelante ministrando, y debemos estar orando no solo por el pastor, sino también por su esposa y por toda su familia. La familia es muy importante para dar soporte a un pastor, a uno que está trabajando en el ministerio cristiano. Y en esta mañana quiero aprovechar también para dar gracias a Dios por mi esposa Margarita. Ella en realidad es una gran ayuda para mí, un gran soporte emocional, espiritual. Bueno, yo agradezco a Dios por ella. En esta mañana quiero resaltar el amor especial que ella tiene para Dios y para las cosas de Dios. Bueno, es algo que Dios le ha dado a ella desde pequeña. Cuando escucho su testimonio, bueno, y aquí está su mamá, ¿no?, que ella dice cómo es que ella desde los 8 años comenzó a buscar de Dios, y en ese tiempo hacían un culto de oración un poco lejos de la casa, y era en la madrugada, pero ella dice que rogaba a su mamá a los 8 años de edad para acompañarla al culto de oración. Bueno, eso no es usual en un niño, pero ella quería estar en los tiempos de oración y le gustaba buscar de Dios, ese amor de Dios. Entonces se ha manifestado desde muy temprano en su vida, y entonces ella pues es un gran apoyo, un soporte espiritual en mi vida, ¿no? Entonces quiero agradecer a mi suegra por haber tenido una mujer tan maravillosa. Bueno, y no podía ser de otra manera, ¿no? Ella es una mujer maravillosa y todos sus hijos son maravillosos, por cierto, ¿no? Solo que mi esposa para mí es especial, ¿no? Eso se entiende. Así que, frente a la pregunta del libro de Proverbios, capítulo 31, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo levanto mis manos al cielo y digo, gracias, Señor, porque yo la hallé. Bien. En esta mañana, hermanos, quiero meditar con ustedes acerca de la importancia de conocer a Dios. ¿Será que es importante conocer a Dios, mis amados hermanos? Quiero ver que el conocer a Dios tiene un valor práctico. Y hay algunos que no ven mucha importancia en buscar de Dios, en ir a la iglesia, en conocer de Dios. Miren, para algunos lo toman como una pérdida de tiempo. Pero en esta mañana quiero meditar con ustedes que el buscar de Dios, el conocer de Dios, tiene un valor práctico, tiene un valor útil, tiene una relación muy estrecha para nuestra vida diaria. Y por lo menos quiero meditar con ustedes tres razones por las cuales es importante conocer de Dios. Bueno, ahora quizás avancemos a ver una sola, pero quiero ver en primer lugar que es importante conocer de Dios porque nos ayuda a desarrollar temor de Dios. Y una vez más, también pregunto acá, ¿será que es importante tener temor de Dios? ¿Será que es importante desarrollar temor de Dios?
Bueno, la vida cristiana es una paradoja en ese sentido, es un temer y no temer. Cuando hablo de temor a Dios, la Biblia se refiere a que es un temor reverente, un temor de respeto, de un Dios grandioso, maravilloso, que está observando y que tiene que ver mucho con lo que nos sucede constantemente en esta tierra. Entonces, en primer lugar, quiero reflexionar que es importante conocer de Dios porque nos ayuda a desarrollar temor de Dios. Dice el libro de Salmos, en el capítulo 34, versículo 11, dice: venid, hijos míos, os enseñaré el temor de Jehová. Así que en esta mañana, hermanos, yo también quiero enseñarles el temor de Jehová. Y nos preguntamos, ¿en qué otro lugar podemos encontrar que se nos enseña a temer de Jehová? ¿En qué otro lugar? En la universidad no nos enseñan eso. En los colegios. La iglesia es un buen lugar para que aprendamos a tener temor de Dios. Así que yo también quiero decir con el salmista: venid, os enseñaré el temor de Jehová, y vamos a ver que tiene un valor práctico. Ahora, ¿por qué será que es bueno el temor de Jehová? Bueno, quiero hacerles recordar. ¿Recuerdan ustedes aquella escena en el monte Sinaí? Bueno, para los que no estén familiarizados, hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y en ese desierto que se llama de Sinaí había un monte de nombre Horeb, y ahí iba a descender Dios para entregar las tablas de la ley, para dejar las leyes para el pueblo. Y llegó el momento en que Dios descendió sobre aquel monte Horeb, y dice la Biblia que la tierra estaba temblando y el monte estaba temblando y había un fuego tremendo y salía humo del fuego, un gran terremoto, y el pueblo estaba espantado porque Dios estaba descendiendo a aquel monte. Y dijeron: Moisés, nosotros tenemos miedo de acercarnos a ese monte, anda tú solito. Tú acércate a ese monte y nosotros vamos a estar aquí de lejos observando porque tenemos miedo. Y Dios dice: qué bueno. Y dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 29, ¿quién diera que este pueblo tuviera tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Oh, Dios sabe, es bueno el tener temor de Dios. Y Dios se complació al ver el temor de aquel pueblo y dice: qué bueno, cómo quisiera que tuviesen temor de mí siempre, para que les vaya bien, ellos y sus hijos. Bien, por otra parte diré, hermanos, que el temor de Dios nos ayuda a nosotros a apartarnos del mal. Hay muchas cosas que nosotros no hacemos justamente por el temor de Dios. Aún mismo que no hayamos crecido mucho en la vida cristiana, y aún mismo que no sepamos mucho del Evangelio de Cristo, pero cuando hay temor de Dios en nosotros, eso es un freno para que no hagamos muchas cosas que son incorrectas. Dice el libro de Proverbios, en el capítulo 16, versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Se da cuenta? El temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Y por otra parte diré que el temor de Dios, cuando hemos aprendido a tener temor de Dios, eso nos trae reposo y descanso en nuestras vidas. Dice el libro de Proverbios 19:23, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Entonces, ¿es bueno tener temor de Dios? Muy bien, entonces el temor de Jehová os enseñaré. ¿Y qué mejor cosa que aprender a tener temor de Dios cuando aprendemos a establecer la relación que existe entre el mundo material y el mundo espiritual? ¿Será que existe una relación entre el mundo material y el mundo espiritual? Bien, aprender esto
nos ayuda a desarrollar temor de Dios. Y esta es una de las cosas por las cuales es importante tener conocimiento de Dios. Vamos a colocar aquí esta mañana 3 ejemplos para ver cómo es que se relaciona el mundo material con el mundo espiritual. El primer ejemplo que veré fue el caso de la injusticia cometida a los gabaonitas. Y para ello voy a ver el libro de Segunda de Samuel, capítulo 21, donde se nos habla aquí una curiosa historia que sucedió, una historia real, en Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 1 en adelante, dice así: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Bien, una pausa aquí. ¿Qué estaba pasando? El rey David ya había tomado el reino. Y al comienzo todo iba bien, pero de pronto comenzó a haber hambre, escasez en todo el país de Israel. Así que el rey David dijo: bueno, pues será por la economía, pues seguramente, ¿no? Vamos a preguntar al ministro de Economía. Ministro de Economía, ¿qué está pasando? No se preocupe, rey, esto va a pasar. Pasó 1 año. Segundo año, seguía la escasez, iba empeorando la situación. Más hambruna, más escasez. Y David decía: ¿qué está pasando? ¿Por qué es que hay escasez? Ministro de Agricultura, venga por aquí. ¿Qué está pasando? Bueno, son cosas del tiempo, son circunstancias, rey, no se preocupe, la situación va a mejorar. Pasó el segundo año. Tercer año, persistía el hambre, la escasez, la hambruna, y el rey estaba preocupado. Y entonces llamó, consultó, dijo: no te preocupes, pero persistía. Entonces el rey dijo: no, aquí hay gato encerrado. Entonces David dice: vamos a consultar a Dios, a ver qué está pasando. Tal vez la causa está en el mundo espiritual. Tal vez algo ha sucedido en el mundo espiritual que está afectando nuestro mundo material. Entonces David se va y consulta a Dios, le dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos sufriendo ya 3 años de hambre? 3 años de escasez. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Señor? Y entonces Dios le responde y dice así: es por causa de Saúl, de lo que Saúl hizo en el pasado, que él trató de matar a todos los gabaonitas. Y entonces él derramó mucha sangre inocente. Y ellos se han quejado delante de mí. Ellos han reclamado aquella injusticia. Entonces esa es la razón por la cual hay este tiempo de hambre en todo el país de Israel. Ahora, quizás explico aquí para que sigamos viendo esto. ¿Saben ustedes quiénes son los gabaonitas? Tal vez les resulta un poco nuevo este nombre de los gabaonitas. Bueno, gabaonitas se les llama a los habitantes de una ciudad llamada Gabaón. Bueno, ¿y qué pasó con los gabaonitas? En el pasado, en el tiempo de Josué, cuando estaba conquistando Josué toda la tierra prometida que Dios había dado, Josué tenía la orden de exterminar a todos, de no dejar con vida a ninguno. Y lo estaba haciendo. Y entonces dentro de ellos había un pueblo que se llamaba Gabaón. Y ellos tuvieron temor que sean destruidos. Entonces ellos se disfrazaron y se hicieron pasar como gente de otro lugar, gente extraña, y vinieron y le dijeron a Josué: Josué, nosotros no somos de acá, venimos de lejos, mira nuestra ropa vieja del viaje, pan seco del viaje, así que venimos a hacer un pacto contigo. Y bueno, pues Josué les creyó, ¿no? Y Josué les creyó.
Josué fue engañado. ¿O ustedes creen que los siervos de Dios no pueden ser engañados? Pues también pueden ser engañados, ¿no es cierto? Lo engañaron a Josué. Y Josué hace un pacto con los gabaonitas de no matarlos, de protegerlos. Y después se entera que le habían engañado. Pero ya había un pacto. El pacto es pacto, palabra es palabra, y es una cosa que se respeta. Entonces Josué dijo, bueno, pues ya me engañaron, ¿qué se va a hacer? Bueno, su castigo va a ser que van a ser leñadores, van a ser aguadores para el templo, pero van a quedar con vida, no se preocupen, van a vivir. Pero en el tiempo del rey Saúl, el rey Saúl en su celo por Dios, él trató de matar a los gabaonitas porque Saúl sabía que ellos no eran israelitas, eran gabaonitas. Y se olvidó del pacto que se había hecho con ellos anteriormente. Y derramó muchísima sangre. Y no tenía por qué ser así. Entonces los gabaonitas se quejaron delante de Dios. Y dijeron, Señor, haznos venganza de este hombre injusto, de este hombre sanguinario que ha tratado de exterminarlos. Y Dios escuchó, porque Dios es un Dios de justicia. Y Dios les hizo justicia y mandó 3 años de hambre sobre el pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice, esa es la razón de la hambruna. Porque hay un acto de injusticia que han hecho. Un acto que está repercutiendo en el mundo material. Entonces miren lo que hace David. Dice en el versículo 2, 2 Samuel capítulo 21, versículo 2. 2 Samuel capítulo 21, versículo 2, dice así. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Verso 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata, ni sobre oro con Saúl y su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y le dijo, lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Bueno, y aquí se nos enseña la doctrina de la restitución, ¿no es así? Como enseñaba nuestro hermano Miguel en la clase de escuela dominical, la doctrina de la restitución. Muchas veces no es suficiente con decir perdón. Muchas veces hay que restituir. Perdóname, hermano, que te robé. Bueno, pues te perdono. No. Pues si robó, ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolver, ¿no es cierto? Tiene que restituir. Hay muchas cosas en las cuales el pedir perdón no es suficiente y tenemos que restituir el daño que nosotros hayamos hecho. Y entonces le dice David, ¿qué haré por vosotros, gabaonitas? Y dice, bueno, nuestro problema no es de oro y plata, el asunto no es dinero, sino es un acto de injusticia que se ha cometido contra nosotros, porque Saúl ha matado mucha gente inocente. Díganme, ¿qué haré? Díganme ustedes nomás qué haré para restituir. Ellos dicen, esto te pedimos. De los hijos de Saúl, dénsenos 7 varones para que los ahorquemos delante de Jehová. Y David dijo, está bien, yo se los daré. Así que fue y buscó 7 hijos descendientes de Saúl y los entregó a los gabaonitas y ellos los ahorcaron delante de Jehová. Y ahora miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Y dice, y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, y en el sepulcro de su padre, e hicieron lo que el rey les había mandado, y Dios fue propicio a la tierra
después de esto. ¿Qué les parece? Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Después que hicieron este acto de restitución. ¿Se da cuenta? Hacemos una pausa acá para meditar un poquito aquí. ¿Será que hay gabaonitas en nuestra vida, hermanos? ¿Sí? ¿Será que hay gente a la cual usted le ha hecho daño? ¿Será que hay gente a la cual usted tiene que pedir perdón y hacer restitución? ¿Será? Muchos de nosotros tenemos gabaonitas. Yo he tenido varios gabaonitas en mi vida, a la gente a la cual yo he hecho daño y he tenido que pedirles perdón. Y he tenido que restituir en la medida que tenía que restituir. Y he tenido que rectificar. Porque los gabaonitas pueden clamar a Dios contra nosotros por algún acto de injusticia que le hayamos hecho, y entonces hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que tienen una raíz espiritual. Entonces se da cuenta cómo es que tener conocimiento de Dios y del mundo espiritual nos ayuda a desarrollar temor de Dios. Un segundo ejemplo. ¿Será que nuestra actitud frente a las cosas de Dios es importante para Dios? ¿Será que la actitud que nosotros tengamos frente a Dios, a la iglesia, al pastor, a su familia, repercute en nuestra vida diaria? Bueno, vamos a ver aquí también un ejemplo. Vamos a ver en el libro de Ageo capítulo 1, la actitud que el pueblo de Israel tenía con respecto a la casa de Dios, con respecto a Dios y a la casa de Dios. Dice el libro de Ageo capítulo 1 así. Dice Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Pausa aquí. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel en ese tiempo? Ellos recientemente habían regresado de una cautividad. Como consecuencia de sus pecados, ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia. Y ahí estuvieron por 70 años cautivos. Y luego Dios en su misericordia los hace regresar a su propia tierra. Pero al regresar encuentra que el templo de Dios estaba destruido. El templo de Dios había sido quemado, estaba destruido. Y eso era el centro de la adoración religiosa del pueblo de Israel. Entonces Dios da una orden por el profeta que reconstruyan su casa. Que reconstruyan los muros, las puertas, que reconstruyan el templo de Jehová para que vuelvan a tener su lugar de adoración. Y entonces, ¿sabe lo que ellos decían? Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Por ahora es tiempo para pensar en nosotros. Y entonces todos estaban concentrados en sus casas. ¿Será que Dios quiere que tengamos casas, hermanos, o no? Bueno, sí, ¿no es cierto? Y está bien ocupado de nuestras casas, nuestra familia, está bien. Bueno, pero en ese tiempo todos estaban ocupados en sus casas. Y dice que estaban artesonadas de madera bonita, enchapadas y cosas maravillosas sus casas. Y todo el mundo ocupado en lo suyo, ocupado en lo propio, ocupado en su casa. Y decían, ¿y en la casa de Jehová? No, todavía no es tiempo. Por ahora es tiempo para nosotros. No, Dios después. Y entonces miren vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que sucede. Dice así entonces el versículo 3. Ageo 1:3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Así
Pues ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Llega, trabaja a jornal, recibe su jornal en saco roto. ¿Qué les parece? Allá en el Perú tenemos una expresión que dice, el dinero se hace, agua y sal se me hace el dinero. Bueno, aquí no sé si hay una expresión parecida. Es decir, aquí en ese tiempo decía, recibo mi sueldo en saco roto, no me alcanza, no sé qué está pasando. Tengo 2 trabajos, 3 trabajos, pero no sé qué pasa. Ya, ese problema ya había desde antes. Pero Dios dice que había una razón, había una causa de esta situación. ¿Cuál era? Su actitud que estaban teniendo con respecto a la casa de Dios. Su actitud con respecto a Dios y con respecto a su obra. Decían, eso no es tiempo, ahora es tiempo para nosotros. Entonces Dios dice en el versículo 9, Ageo 1:9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Ahí está, miren la causa. ¿Por qué? ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Se da cuenta? La actitud que tengamos frente a Dios y a las cosas de Dios y a la casa de Dios tiene que ver con nuestra vida. No podemos ser indiferentes y no sufrir las consecuencias. Entonces aquí Dios establece la relación de la actitud que tengamos frente a Dios y sus cosas. Y por último, un ejemplo más. La actitud de huir de hacer la voluntad de Dios. ¿Podríamos huir de hacer la voluntad de Dios? Sí, ¿no es cierto? Hay un caso en la Biblia que vamos a ver ahora, solo lo voy a mencionar, pero que podríamos nosotros resistirnos. Puede ser que Dios nos está llamando para hacer algo específico, para hacer algo en particular, y sabemos que es Dios que nos está llamando, pero nosotros podríamos huir de hacer la voluntad de Dios. Y tiene repercusión en nuestra vida. ¿Sabe qué ejemplo le voy a colocar? El ejemplo de nuestro querido Jonás. ¿Recuerda usted a Jonás? Mire, Jonás, al parecer, era un profeta que había hecho un voto y un pacto delante de Dios de obedecerle y hacer su voluntad. Porque eso lo vamos a ver que luego él, cuando se arrepiente, dice, me acuerdo de mi pacto. Bien. Entonces Dios dio una orden a Jonás: Jonás, siervo mío, ya que tú has hecho una promesa de servirme y has hecho un voto de servirme, bien, siervo Jonás, ven para aquí, te voy a mandar para que prediques en una ciudad de mucha necesidad que se llama Nínive. ¿Me entendiste, Jonás? Nínive queda para allá, ¿lo ves? Vas a ir a predicar allá a Nínive, allá hay mucha necesidad, Jonás. ¿Está bien, Jonás? Bueno, dice Jonás. Pero después de que al comienzo decidió a obedecer a Dios, y dijo, no. Y él, yo no sé si se emplea aquí un término, pero allá en Perú decimos, se la quiso dar de vivo. Aquí no hay ese término, ¿no es cierto? O también, soy un vivazo. Y entonces Jonás se la quiso dar de vivo. Así, ¿no? Con que quiere que vaya a ensuciarme los pies y juntarme con gente pecadora, y que vaya allá a predicar la palabra a Nínive. No, yo soy más vivo que tú, le dijo Jonás a Dios. Así que fue y compró un pasaje y dijo, no, mejor yo me voy
para Miami Beach. Y entonces compró un pasaje y se fue en dirección de una ciudad a la cual él le iba a pasar muy bien. Iba a estar veraneando, todo ello. Esa ciudad se llama Tarsis, que queda en dirección opuesta a Nínive. Y entonces se va Jonás, compra su pasaje para Tarsis. Dijo, se la hice a Dios, ¿no? Yo soy más vivo, se la hice a Dios. ¿Qué voy a ensuciarme mis pies allá predicando la palabra de Dios? No, vamos a vacacionar. Tarsis. Y compró su pasaje y se fue para Tarsis. Y ahí estaba Jonás en el barco, disfrutando del viaje en el mar, acostado, moviéndose con el vaivén de las olas, o acostado mientras cantaba en el mar, la vida es más sabrosa. Y entonces, ¿será que se puede ser vivo con Dios, hermanos? Dice la palabra de Dios, quiero recordarles. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, también cosechará. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que se quisieron pasar de vivos y pasar de listos, pero sufrieron las consecuencias. Antes de regresar aquí con Jonás, quiero solamente así de pasadita. ¿Recuerdan ustedes que había en el Antiguo Testamento también un vivazo? O ese hombre, siervo de Dios por cierto, pero se la quiso pasar de vivo. Ese hombre se llamó Jacob. Y él quiso engañar. Y dijo, yo la hago. Y engañó a su papá. ¿Qué usó para engañar a su papá? Un cabrito. Se disfrazó como su hermano. Y fue a su papá, le dijo, papá, yo soy Saúl. Y su papá le creyó. Tocó la piel del cabrito, mató el cabrito, derramó la sangre del cabrito, hizo un guisado, dice, papá, yo soy tu hijo Saúl, te he preparado un cabrito, come. Y su papá le creyó. Es un vivazo, le engañó. Esto es como un paréntesis nomás, pero mire, pasa el tiempo y a él también le engañan. ¿Recuerdan que le engañaron o no? Él engañó y él también le engañaron. Cuando se quiso casar, le dijo su suegro, le dice, trabájame 7 años y te voy a dar a tu esposa, a la mujer que tú amas, que se llama Raquel. Sí, trabajó 7 años. Y al final de los 7 años, ¿qué pasó? ¿Qué le dieron? Oh, en la noche no se veían, los gatos son pardos. Fue a la carpa con la mujer que se le dio y al día siguiente se dio cuenta y dice, me han dado gato por liebre. Y le engañaron y trabajó 7 años más y toda su vida es un engaño hasta que finalmente, después de tanto engaño, sus hijos lo engañan, matan un cabrito, con el cabrito que le engañó, matan un cabrito, manchan la sangre de su hijo con el cabrito y vienen a su papá y dicen, papá, tu hijo ha muerto, mira aquí la ropa está destrozada, está manchada con sangre, con el cabrito que él había usado. Por eso es que el que a cabrito mata, a cabrito muere. Porque curiosamente, en nuestras experiencias, los mismos elementos que intervinieron para que nosotros hagamos daño a los demás, curiosamente esos mismos elementos intervienen para que otros nos hagan daño a nosotros también. Pero este es solo un paréntesis, porque vamos a regresar con Jonás, ¿no es cierto? Bien. Entonces Jonás está ahí en el barco, está todo bien, y entonces se levanta en el mar una gran tempestad. Y entonces los marineros experimentados tratan de tranquilizar la nave, pero no pueden. Y entonces averiguan, ¿y cuál fue la razón de la tempestad en el mar? ¿Cuál fue la razón?
La razón era Jonás. La razón era que Jonás había desobedecido a Dios. Y la razón era que Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Y se levanta una gran tempestad en el mar. Y cuando se dan cuenta, tiran a Jonás al mar. Y el pez, hay un pez preparado por Dios. Y él ingresa al vientre del pez. Y está en el vientre del pez 3 días. ¿Se imagina usted lo que está dentro del vientre del pez? Oscuro. Esas sustancias sanguinolentas, putrefactas, malolientes, lo cual nos hace recordar que muchas veces Dios nos hace descender al vientre de nuestro propio pez para que podamos experimentar lo terrible de nuestro propio pecado. Bueno, entonces lo que quiero decir con esto, hay muchas más historias, por cierto, que mencionar, pero que existe una relación entre nuestro mundo material y el mundo espiritual. Existe una relación entre las cosas que nos pasan en la vida y algunas cosas que nosotros hemos hecho en nuestro mundo espiritual. Y entonces que sufrimos las consecuencias. Y conocer de Dios, conocer su palabra y mirar esta relación nos ayuda a nosotros a desarrollar temor de Dios. Con lo cual los hombres nos apartamos del mal. Con lo cual nosotros corregimos nuestros pecados y nuestros caminos. Porque no nos podemos burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo también va a cosechar. Entonces, para finalizar, quiero que pensemos en lo que Dios quisiera para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Bien. Diré que Dios nos advierte que ignorarlo puede ser motivo de nuestra propia destrucción. No podemos ignorar a Dios e ignorar su mundo e ignorar las cosas espirituales. Puede ser para nuestra propia destrucción. Mire lo que dice Dios en su palabra en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y en el capítulo 6, versículo 6 también dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, Dios quiere que nosotros conozcamos a Dios, que conozcamos de Dios, porque puede ser peligroso para nosotros, porque podría ser la causa de nuestra propia destrucción por no conocer a Dios y su mundo. Hay una palabra de ánimo para aquellos que buscan conocer de Dios. Dice así Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios se complace en que nosotros le conozcamos y que nosotros entendamos a Dios. ¿Sabe? Dios se ha revelado a través de su palabra. Porque aquí yo pregunto entonces, ¿cuál es la manera en la cual nosotros podemos llegar a conocer a Dios? En su palabra. La manera en que nosotros podemos llegar a conocer a Dios con certeza es a través de su palabra.
Y el deber nuestro como predicadores del Evangelio es guiar al pueblo de Dios a la palabra, a la Biblia. Bueno, yo no sé si sucede acá, pero por allá, bueno, eso debe ser allá en Perú solamente, ¿no? Yo creo que aquí no, es diferente. Pero ya en Perú, en algunos lugares, en algunas congregaciones se levantan lo que se llaman los profetas. Y hay un grupo que se llama los profetas, y entonces se dirigen por lo que el profeta dice. Y puede estar en una reunión, de pronto alguien se para y dice: el Señor me ha dicho que el hermano fulano de tal debe casarse con la hermana fulana de tal. Tratan de manejar la congregación de esa manera. Pero hermanos, eso no es manera de guiarse en las cosas de Dios. Tenemos una palabra revelada. Tenemos una palabra escrita, que es la Biblia, a través de la cual podemos estar seguros y podemos llegar a conocer a Dios y ser guiados por Dios correctamente. Dice el libro de Hebreos capítulo 1 que Dios se manifestó en otros tiempos de otras maneras, de otras formas, pero que en los últimos días se ha revelado a través del Hijo. Esto es el Señor Jesucristo y eso está en su palabra. Entonces, Dios se ha revelado en su palabra y quiere que nosotros le conozcamos a través de ella. Otro aspecto que quiero que reflexionemos. Dios quiere que examines tus circunstancias en relación a tu corazón y a su palabra. Miren, hay un ejemplo bonito de David, siervo de Dios, que él tenía la costumbre de presentarse en la presencia de Dios y le pedía a Dios que Dios escanee su corazón. ¿Sabía usted que hay una relación directa entre el comportamiento y lo que hay en el corazón? A veces nosotros solo nos quedamos con el comportamiento, pero no nos engañemos, el comportamiento es solamente un síntoma de algo más profundo en nosotros, de algo que está sucediendo en el corazón. El Señor Jesucristo dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, las avaricias, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, idolatría, etc. Todo sale del corazón. Por eso que bien deberíamos hacer como David, de examinar las circunstancias en relación a nuestro corazón y en relación a Dios. Mira lo que decía David en el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Bien haríamos nosotros en entrar en la presencia de Dios para examinarnos a nosotros mismos y examinar nuestras circunstancias en relación a lo que hay en nuestro corazón y en relación a Dios. Y preguntar a Dios y tratar de establecer si existe alguna relación entre nuestras circunstancias, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en lo que nos rodea, si hay algo que tiene que ver con lo que está en nuestro corazón o de algo que hemos hecho con respecto a Dios. Eso es un trabajo, una tarea que nos corresponde a todos nosotros, hermanos. Y podemos encontrar sorpresas que Dios nos revela en nuestra búsqueda de Dios al tratar de establecer la relación entre nuestro mundo espiritual y el mundo material con el mundo espiritual. Por último, Dios quiere que nosotros tomemos decisiones de corrección y rectificación de nuestras acciones. Y acá hay una palabra de consuelo para ustedes, para mí, es la siguiente: que la cosecha siempre será en relación con nuestra siembra. Si yo siembro maíz, ¿qué voy a cosechar? ¿Cuántas veces tengo que sembrar maíz
para que en una de ellas yo pueda cosechar papa? ¿Cuántas? Ninguna, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer para que yo deje de cosechar maíz y pueda cosechar papa? ¿Qué debo hacer? Cambiar mi siembra, ¿no es cierto? Cambiar mi siembra. Por lo tanto, aún mismo si nosotros, al examinar nuestro corazón y relacionar nuestras circunstancias con aquello que hemos hecho en el mundo espiritual, nos damos cuenta, quiero decir, hermanos, que hay oportunidad de rectificar. ¿Cómo? Cambiando la semilla, cambiando la siembra. Entonces sí hay oportunidad, y por eso que Dios hace un llamado a la corrección y a la rectificación. Y dice así en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Se das cuenta? Oh, entonces hay oportunidad, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nos ofrece la gracia de la rectificación. Dios hace un llamado para que nosotros podamos cambiar nuestra semilla y entonces cosecharemos diferente de acuerdo a aquello que sembramos. Y otro versículo para consuelo, para que conozcamos el corazón de Dios. Dice la palabra en Jeremías 29:11, dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mis amados hermanos, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Tiene pensamientos de buena voluntad para nosotros. Desea darnos el bien, no el mal. Por eso que hay un constante llamado, dice Dios: buscad a Jehová mientras hay tiempo, hay oportunidad. Rectifica tus caminos. Entonces, en esta mañana, para terminar, de la importancia de conocer a Dios, porque nos ayuda a desarrollar temor de Dios al relacionar nuestro mundo material con nuestro mundo espiritual, establecer la causa y el efecto, considerarlo para poder rectificar, para poder cambiar la siembra, para poder cosechar diferente, sabiendo que Dios es bueno y que desea lo mejor para nosotros. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos.